Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a hacer una Funko Pop inspirada en la escena de baile de Miércoles o Merlina Adams interpretada por Jenna Ortega. Bien, pues empezamos con la cabeza y para hacer el interior de la cabeza de la Funko Pop voy a utilizar papel de aluminio, aunque también podéis sustituirlo por cartón o el típico relleno blanco que se utiliza para proteger los productos en los paquetes. Una vez que ya tengamos la base de nuestra cabeza, ahora voy a utilizar porcelana fría y con un rodillo la voy a aplastar muy bien porque solamente vamos a cubrir la parte externa de la cabeza. De esta forma vamos a ahorrar material y así también la Funko Pop no pesa tanto. Podemos cubrir solamente la parte delantera y todo el lateral de la cabeza, dejando la parte de atrás sin cubrir porque realmente todo eso irá tapado con el pelito, así que no se va a ver. Dejamos que todo esto se seque muy bien y cuando la porcelana fría ya esté totalmente seca, ahora utilizando otro trocito de porcelana fría vamos a hacer la parte del pelo. Primero lo voy a colocar en una de las mitades. Lo corto así por la mitad para separar muy bien las dos mitades del cabello y aquí le podemos hacer el cabello de diferente forma. En este caso le he hecho el recogido que tiene en la escena del baile, pero también podríamos hacerle las dos trenzas clásicas. Le ponemos un poquito de agua para que sea más fácil de moldear y después con una herramienta o un palillo vamos a ir separando las diferentes secciones del pelo para así dividirlo y crear un poquito de relieve y textura. Una vez que lo tengamos, voy a quitar esta parte de aquí porque al ser un recogido tenemos que dejar la orejita por fuera. Dejamos que esto se seque muy bien y una vez que esta mitad esté totalmente seca, como veis cambia el color de la porcelana y ya no es tan blanca. Ahora vamos a hacer también la otra mitad del cabello exactamente igual pero de forma simétrica. Como veis aquí también le he añadido las dos orejitas en los laterales. Y una vez que ya tengamos todo esto seco, voy a pintarle toda la carita con este color beige clarito. Después el pelo se lo pinto en color negro y para esto he utilizado pinturas acrílicas. Una vez que lo tengamos todo pintado, también le he hecho el flequillo o la parte delantera del pelo, que vamos a dividirlo por la mitad también. Y una vez que todo esto esté seco, vamos a pintarlo también en color negro. Aquí, como veis, le he hecho también unos cuantos mechones de pelo y se lo voy a pegar de esta forma.
Para la parte de arriba del cabello vamos a necesitar hacer una trenza con la porcelana fría, dejamos que se seque y lo pinto también en color negro. Y esto es opcional, pero como habéis visto toda la serie tiene un filtro así un poquito azul, así que he aprovechado ese filtro que hay en la serie para darle un toque azulado utilizando la técnica del pincel seco. Pero esto es totalmente opcional, lo podéis dejar simplemente en color negro. Una vez que ya tengamos todo el cabello listo, ahora solamente falta pintarle la carita. Yo le he hecho los ojitos un poquito cerrados. También, como no, le voy a pintar sus pecas con un tono beige un poquito más oscuro para que se noten. Le coloco también la nariz, que también se la he hecho con la porcelana fría. Y ahora empezamos con el cuerpo. Este es el vestido que utiliza en la serie, así que es en el que me voy a inspirar en todos los detalles. Y para hacer la parte de abajo del cuerpo voy a utilizar este pico de un cono de Porexpan. Aunque es opcional, también puedes utilizar un cono hecho simplemente con cartón o cartulina. Una vez que he recortado este pico, ahora vamos a hacer la parte de arriba del cuerpo utilizando porcelana fría. Le hacemos un hueco en la parte de abajo y ahora juntamos las dos piezas. Para unificarlo muy bien, voy a utilizar un poquito de agua. Dejamos que esto se seque completamente y al día siguiente voy a utilizar otro trocito de porcelana fría que, como veis, he aplastado previamente y se lo voy a colocar todo alrededor del cono de Porexpan. Lo corto a la medida y se lo pego con los dedos utilizando un poquito de agua. Para integrarlo a la parte de arriba del cuerpo voy a utilizar un palillo de madera y vamos a ir haciendo estos movimientos rotatorios para que así se integren las dos partes. Una vez que lo tengamos, le he puesto un poquito de agua para que sea más fácil manejarla y ahora con un palillo de madera o con este tipo de punzón de metal, lo que vosotros tengáis, le voy a hacer las hendiduras del vestido para darle el relieve necesario, ya que, como habéis visto, el vestido tiene muchos volantitos. Y como además el vestido en la parte de abajo tiene dos niveles de volantes, le voy a colocar el segundo nivel de volantitos justo por encima. Con el mismo palillo de madera lo voy a unificar todo. Le pongo un poquito de agua y de nuevo voy a marcar estas hendiduras que separan los volantes y así unificamos las dos partes. Una vez que esto esté totalmente seco, nos tiene que quedar algo así y, como veis, aquí ya he pintado la parte de arriba con el mismo color beige para la parte de la piel. Después, la parte de abajo del vestido se lo he pintado con color negro. Y con la misma técnica del pincel seco y con un poquito de pintura azul le voy a dar también esa luminosidad al vestido. Después, con una esponja mojada en un poquito de pintura negra, voy a darle pequeños toques a la parte de arriba del cuerpo, ya que, como habéis visto, en la parte de arriba el vestido tiene una tela transparente y vamos a simular eso haciéndolo con pintura negra. Le coloco unos detalles más. Y a continuación empezamos con los brazos. Yo he utilizado estas dos manitas de plástico que tenía aquí de otra muñeca, pero también se la podéis hacer perfectamente con la misma porcelana fría. Y después simplemente con un palito de porcelana fría lo he juntado a la manita. La voy a doblar de esta forma, ya que quería que la Funko Pop esté bailando con uno de los pasos típicos del baile.
Hacemos otro bracito exactamente igual, lo he pintado con el mismo color beige clarito de la piel y le he pintado las uñas en color negro. A continuación le voy a hacer este cinturón que, como veis, tiene partes onduladas también en color negro. Y también, como no, todos los volantes que van en la parte de arriba. Se lo pegamos y ya tendríamos el cuerpo también listo. Ahora simplemente toca unir el cuerpo y la cabeza. Y ya por último vamos a hacerle estos zapatitos de aquí. Como veis, ya he hecho aquí el zapato con la misma porcelana fría y ahora toca pintarlo en color negro. Le he pintado la parte central con una pintura negro mate para que así el zapato brille y se vea esa diferencia. Le hacemos los dos pequeños detalles en color dorado y listo, ya tendríamos aquí también los zapatos. Lo pegamos al cuerpo y ahora esto es opcional, pero para hacer la base de esta Funko Pop he hecho estos tres círculos y como veis el círculo de arriba tiene el diseño de la cristalera de la habitación de Miércoles o Merlina Adams. Y como no podía faltar, su fiel compañero durante toda la serie, también he hecho a Cosa en miniatura. Para la caja he reciclado esta de aquí que tenía de Jack Skeleton, que utilicé en otro tutorial que hice hace muy poquito tiempo. Si os acordáis en qué tutorial utilicé a Jack Skeleton, déjamelo en los comentarios. Y simplemente he hecho el diseño de la caja y se lo he pegado encima de una caja original. Y listo, ya lo tendríamos. Espero que os haya gustado muchísimo y ahora os dejo con el resultado final. Y si queréis que haga más tutoriales de otros personajes de esta serie, déjamelo en los comentarios.